que pasa es que yo empecé siendo, digamos, fotógrafo, ¿no? Antes de dedicarme al cine. Pero no pensaba dedicarme al cine en absoluto, pero me interesaba mucho, ¿no? Y fue mi hermano Antonio, el pintor Antonio Saura, el que me sugirió que por qué no entraba en la escuela de cine. Y yo pues dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Eh? Entonces eh, fui a los exámenes y en vez de ir como, que parecía lógico, ¿no? Para estudiar, digamos, fotografía en el cine, o sea que ser cámara, etcétera, decidí meterme en dirección porque me gustaba más la idea de contar historias o de... La verdad es que la primera intención mía era más bien dedicarme al documental. Ya había hecho alguna experiencia antes como fotógrafo con con una cámara de 16 milímetros, pero en plan muy amateur, ¿no? De un documental sobre Goya que quería hacer, etcétera, que nunca lo terminé. Bueno, el caso es que en la escuela de cine realmente me encontré a mí mismo, ¿no? Encontré todo lo que me gustaba, las cosas que me interesaban estaban allí y bueno, hice ahí los cursos y poco a poco la escuela se fue concretando hasta el punto de que era un poco el centro de reunión de, digamos, de toda la gente que había en España que quería hacer cine. Y se convirtió en eso, ¿no? Entonces yo terminé ahí los cursos y con una película que se llama La tarde del domingo, y luego pues me nombraron profesor y fui 6 años profesor de ahí, de la escuela de cine, que simultaneé ya con mi trabajo un poco de documentalista, etcétera, ¿no? Y bueno, fueron unos años muy interesantes donde yo aprendí mucho más que los alumnos, seguramente. No sabía mucho de cine y lo fui aprendiendo todo allí, ¿eh? Vaya arma. No me digas que vas a cazar con eso. Claro que sí. Y matará más que nosotros. No sé cómo le queda pulso aún. Es una reacción, ya te digo, es una reacción a mi cine anterior, a Llanto por un bandido, ¿no? Llanto por un bandido es una película muy ambiciosa, podía haber sido una estupenda película, preciosa película, y a mí eso me sumió en un profundo abatimiento, por decirlo, ¿no? Dije, no, esto no puede ser, ¿eh? Yo esto cine controlado por otras personas ya se acabó, ¿no? Me niego totalmente. A partir de ahora haré poco o mucho, pero todo lo que voy a hacer lo voy a hacer controlándolo totalmente por mí, ¿no? Esa fue la primera decisión. Y si no, pues cogeré una cámara y me iré y haré cine yo solo, la verdad, lo que sea. Entonces apareció la posibilidad de escribir un guión con Angelino Fons, precisamente de La caza, ¿no? Que era una idea muy elemental que surgía precisamente de una de las escenas de Llanto por un bandido, ¿no? Donde habíamos rodado en una zona cerca de Madrid, cerca de Aranjuez, se enseña por ahí, ¿no? Donde había una serie de cuevas que habían sido un poco digamos, los lugares donde el ejército republicano se había refugiado en uno de los ataques, ¿no? O sea, y había incluso algunos restos por ahí de guerra y todo eso, ¿no? En aquella zona. Y aquello me inspiró en hacer una película sobre la caza. O sea, hacer una especie de metáfora donde la caza del conejo, la caza, fuera un poco como la guerra española de otra manera, ¿no? O sea, que cómo es posible que una serie de personas, ¿verdad?, que se reúnen y que tienen ciertas disidencias, tal, pueden llegar a la guerra y a la muerte. Y esta es un poco la idea de la caza, ¿no? Y fue una película muy experimental, muy interesante, muy fascinante de hacer, muy divertida para mí. Pipervin frappé. Lo sigues tomando, ¿a que sí? Sí, claro. Hola, Julián. Te puedo decir es que Viverme Frappé fue para mí una película clave en aspectos totalmente diferentes. Por ejemplo, me permitió conocer telefónicamente, no personalmente, ¿no?, a Stanley Kubrick, ¿no? Porque Stanley Kubrick vio Viverme Frappé en Inglaterra y le gustó mucho la película y me llamó por teléfono. Y me dijo con esa cosa suya de soberbia maravillosa que tenía, ¿no? Saura, es usted la única persona que puede doblar al castellano mis películas. Y yo le dije, hombre, yo encantado en la vida, ¿no? Y le he doblado todas sus películas, prácticamente a partir de ahí, ¿no? Sí, no he doblado, yo casi no he doblado ninguna película al español más que las de Kubrick y alguna de Altman, que también me hice amigo de él. Bien, y luego me permitió otra cosa fantástica, y es que la secretaria de Charles Chaplin vio la película en París, Piperín Frappé le dijo a Chaplin, tienes que ver la película, está tu hija muy bien y te va a gustar y tal y cual, y Chaplin no quería, pero la mujer le dijo, venga, vamos a ver la película. Entonces, vio la película y nos mandó un telegrama
diciendo que era una de las películas más hermosas que había visto nunca y que López Vázquez era el mejor actor que había visto desde hace muchísimos años. O sea, me permitió entonces, a partir de ahí, entrar en la casa de Chaplin, que hasta entonces pensaban que era un playboy, ¿verdad? Una especie de chulo, ¿verdad? Que vivía con Geraldine. Es verdad, ¿no? Salió en un periódico diciendo, Saura sale con un playboy español y yo estaba encantado de la vida, ¿no? Me parecía el sueño de mi vida, era, pero... Yo encontré a Geraldine en Berlín, precisamente en el Festival de Berlín. Un agente que tenía Geraldine había visto, me parece que había visto no, la caza no puede ser porque fue a Berlín ese año, porque había visto los Golfos, ¿no? ¿Sí? Y le había dicho a Geraldine que había un director español interesante y que tendría que hacer una película con él. Y a partir de ahí tuvimos una relación sentimental, amistosa y de trabajo, ¿no? Geraldine era una chica muy preparada, muy inteligente, siempre lo ha sido, muy intelectualmente muy culta, incluso musicalmente muy preparada también. Fue ella un poco la que me dio a conocer la música inglesa, que yo desconocía un poco. Conocía más la música alemana, francesa, ¿verdad? O italiana, ¿verdad? Evidentemente la inglesa la desconocía, que utilicé en algunas películas mías, precisamente, a Parcel, etcétera, ¿no? Y bueno, y fue una relación estupenda durante unos años que vivimos juntos. Como siempre, hubo sus más y sus menos, es inevitable, ¿verdad? Pero la verdad es que estuvimos juntos muchos años, ¿no? ¡Pablo! ¡Corre! ¡A ver si me pillas! ¡Elena! Y una cosa fundamental de Geraldine era mantener un poco su forma de hablar, ¿no? Lo cual tuvo muchos problemas, ¿no? Con los productores, con los directores, con, no sé, con mucha gente, ¿no? Que por qué esta chica habla... Claro, a mí me gustaba mucho que hablara en un español que hablaba ella, ¿no? Porque me parecía que era precioso. Y además yo he defendido siempre que los actores deben tener su propio idioma, ¿verdad? Y que doblarlos es una traición. Alguna vez lo he hecho, no tengo más remedio, ¿verdad?, que hacerlo, ¿no? Pasa que ahí hay dos películas que son un poco extremas, ¿no? Una es 333, que es una película también muy experimental en muchas cuestiones. A mí me parece una película interesante, ¿no? Muy olvidada, pero interesante. Y que era la relación entre un trío, ¿no? O sea, no solamente de pareja, ¿no? La relación entre dos hombres y una mujer. Yo creo que fundamentalmente era eso. En un mundo que se adelantaba en ese momento a su época, porque aquí en España nadie sabía lo que era estrés. Yo lo había leído en una revista americana, el estrés y tal y cual, del tráfico, de la vida contemporánea y tal, y en Europa nadie sabía que la palabra esa, qué significaba en absoluto, ¿no? Entonces todo el mundo preguntaba, ¿qué es eso de estrés? Entonces por eso se llamaba estrés, para explicar lo que era en fin, una gracieta, por decirlo así, ¿no? Y ya empecé a preocuparme yo por ese tema, ¿no? Por el tema de verdad de la influencia en la vida contemporánea sobre la relación de los seres humanos, de la pareja, ¿verdad? Hasta qué punto estábamos condicionados ya por eso, por los automóviles, por la polución de alguna manera, ¿no? Por la vida que se llevaba. Y un poco era eso. Es una película frustrada, en mi opinión, y eso que hace un par de años la pasaron en el Festival de Venecia como una de las películas más insólitas que había de la cinematografía mundial. Y ahí me sorprendió mucho, ¿no? Pero bueno, es una película frustrada porque el final que yo quería de la película nunca se hizo porque no teníamos dinero para hacerlo. Porque el final era que este trío, ¿verdad? Que se amaba, que se peleaba, que tú me quieres, ¿sabes? Esa cosa entre dos hombres y una mujer, ¿verdad? De drama, de casi de matarse entre ellos, al final se resolvía, y ya te digo, la película no existe, ¿no? Se resolvía porque justo en ese momento había caído en Palomeras la bomba atómica con los aviones americanos, ¿no? Entonces yo quería terminar la película que me parecía un final precioso, donde todos estaban peleando por las cosas sentimentales y de repente aparecían ahí un montón de soldados americanos vestidos con escafrán, la verdad, con contadores gay, ¿verdad? Y estaban todos absolutamente, pues eso, contaminados por... y ese era un poco el final que yo quería y que no se hizo, ¿eh? Teresa.
¿Qué te parece? ¿Por qué has hecho esto? ¿Es que no te gusta? Por favor, Teresa, no se trata de si me gusta o no me gusta. Contéstame a lo que te pregunto. ¿Por qué has hecho esto sin consultarme? Quería darte una sorpresa. Una sorpresa. Yo estoy acostumbrado a mi cama. No puedo dormir aquí. Ya La Madriguera era una experiencia casi teatral, ¿no? O sea, había llegado a la conclusión de que se podía hacer una película minimalista, ya con dos personajes, que son dos personajes nada más, aparece en la periferia unos amigos, pero no hay nada más, ¿no? El encuentro, es como una pareja se puede autodestruir, ¿verdad? Si se encierra en un lugar. Podían no destruirse, ¿verdad? Y vivir felizmente, pero ya la idea de encerrarse en un sitio, ¿verdad? Para una especie de, ¿cómo te diría yo?, de cueva, de permanecer allí aislados totalmente, ¿verdad? Y a ver las relaciones entre ellos hasta dónde podían llegar. Es muy interesante como idea. Yo creo que el ser humano no soporta eso, no soporta el encerrarse tanto tiempo, sobre todo una pareja o las personas, ¿no? Tienen necesidad de salir fuera, de airearse, de cambiar de ritmo, ¿no? Ellos se obligan a ese tipo de relación y es muy apasionante el hecho de que eso puede suceder y qué es lo que sucedería, ¿verdad? No sé, yo pienso, por ejemplo, a veces pienso en los astronautas, ¿verdad? Que debe ser algo parecido, ¿no? Que deben estar ahí encerrados y supongo que entre ellos tampoco deben ser tan amigos siempre, ¿no? Serían muy amigos al principio, pero enseguida vienen pequeñas cosas, ¿verdad? Que te molestan, la relación se empieza a fastidiar, a estropear, ¿verdad? Yo creo que el ser humano no se soporta a sí mismo, ¿verdad? Una experiencia que yo hago siempre y que me divierte mucho, pues soy un provocador, es cuando voy en un ascensor, ¿no? Y todo el mundo baja la mirada, ¿no? Y yo levanto la mirada y miro a la gente y le pregunto cosas y entonces ya, solamente cuando hay una persona es amiga, ¿verdad? Estableces una relación, pero si no, todo el mundo en un ascensor está así como mirando de reojo, disimulando, mira el reloj, nadie se mira. O sea, el ser humano tiene miedo al ser humano, pero por principio. Y eso es un poco la base de La Madriguera, ¿no? La idea es esta, ¿no? Que solamente cuando conoces un ser humano mucho y, bueno, y evidentemente tienes que jugar interior y exterior, no solamente interior, puedes llegar quizá a establecer una relación más cordial. En el fondo, esto es una tontería que digo esto, pero en fin, en el fondo es que somos animales, ¿verdad? Y no hay manera. Son animales con todos los defectos de los animales, ¿verdad? Y los defectos de la madriguera es por eso también, ¿no? Es eso, no se puede estar encerrado en la madriguera, ¿no? Hay que salir fuera, ¿no? Y respirar. A ver, Entreténgalo, Ana. ¡Apártese! 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 me parece que esto merece una condecoración. ¿Se está burlando de mí? Sí, señor. Chao. Y quizá es la primera vez que hago yo una película con tintes de comedia, entendámonos, ¿no? O sea, que es una película más divertida y que tuvo mucho éxito por eso precisamente, porque se veía un sabor diferente, ¿no? Yo siempre digo que tengo sentido del humor, pero muy aragonés, que es muy especial, ¿eh? Es un sentido del humor que no todo el mundo entiende. Pero ya en Mamá cumple 100 años, yo le dije a Elías, mira, voy a hacer una comedia a mi manera, ¿verdad? Y salió una comedia. Y bueno, y están los personajes, los mismos personajes que estaban en Ana y los Lobos, pero evolucionados, ¿verdad? Ya no son tan crípticos, no son tan complicados, porque Ana y los Lobos es más bien autosacramental, ¿verdad? Yo lo veo como autosacramental, muy calderoniano, de cada personaje representa una cosa. O sea que es mi única película cuando dicen, tú haces un cine simbólico, es mentira, pero quizá la única película donde los personajes son simbólicos es Ana y los Lobos, queriendo, ¿no? O sea, que la iglesia, el sexo, la policía, el ejército, ¿no? Toda la historia es un cuento, como te contaba antes, un cuento de una persona extranjera que viene a un país, ¿verdad? Y se encuentra con que está lleno de lobos, ¿no?
y que esos lobos son los que representan estos tres grandes poderes, que son los poderes que mantienen políticamente a Franco y al franquismo y a los dictadores, de alguna manera, ¿no? O sea, que tratan de controlar esos tres elementos, ¿no? El sexo, por un lado, aunque menos grave, pero también, ¿verdad? La policía, el ejército, ¿verdad? Y la religión, ¿no? O sea, o la ideología, ¿verdad? Puede ser una ideología, no solamente una religión, ¿verdad? O sea, la idea es un poco más allá, ¿no? Y cada uno de estos tres elementos trata de conquistar a esta extranjera que viene, ingenua del cuento, ¿verdad? Utilizando sus argumentos. Argumentos se conocen, ¿no? O sea, los del ejército, ¿verdad? El misticismo, ¿verdad? Y el sexo. O sea, que esa es un poco la idea. Pero eso es España, ¿de acuerdo? Pero podría pasar en cualquier otro país donde hay una dictadura, donde hay, ¿verdad?, unas presiones brutales, donde se obliga a que las personas hagan determinadas cosas concretas, ¿no? Donde está lleno de prohibiciones, ¿verdad?, de limitaciones. Podría pasar en cualquier otro sitio, o sea, se podía extender a otro lado. De acuerdo, era España, evidentemente, ¿no? Y los personajes son españoles, pero te digo, podía ser en otro país cualquiera, ¿eh? Donde hubiera los mismos dramas, una religión brutal, ¿verdad? Estamos viendo cosas parecidas, ¿verdad? El sexo prohibido lo estamos viendo por ahí, bueno, y una policía, un ejército que mata a la gente. No es una cosa de Dani los Lobos solamente, ¿verdad? Sino que está pasando en Oriente Medio, está pasando por ahí, por el mundo, ¿no? O sea que, desgraciadamente, las cosas se repiten, ¿no? Y se aprenden, ¿no? ¡Dame prisa! ¡Cerradlo todo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Yo soy un hijo de la Guerra Civil Española, o sea que yo tenía 4 años, pero vamos, son recuerdos muy fuertes, ¿verdad? De bombardeos, de muertes, de exilios, de muchas barbaridades que se cometieron en esa guerra. Y me ha marcado, y me sigue marcando, o sea, de alguna manera me sigue interesando, ¿no? O sea, es un tema que yo he tratado de recuperar en varias películas mías. Incluso ahora que estoy preparando esta película sobre Picasso y Guernica, vuelvo otra vez a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Inevitablemente, ¿no? Es un tema para mí central, aunque no único, ¿verdad? Luego he trabajado sobre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, pues me ha marcado mucho. Y creo que había que hablar sobre la Guerra Civil Española. No se hablaba, apenas se hablaba de una forma muy triunfalista, ¿verdad? Por la parte franquista, ¿no? Entonces yo lo que pretendía siempre era mostrar lo que era de verdad la Guerra Civil Española, que había sido una barbaridad, una guerra entre hermanos donde las brutalidades se cometían por las dos partes, ¿verdad? Y donde, bueno, por suerte, ¿verdad?, se superó y ahora estamos en esta España diferente. Yo tenía siempre una duda, que sigo teniendo, ¿no? Yo pienso que la idea que tenemos de la infancia, de nuestra infancia, es muy complicada porque la imagen que tenemos de nosotros mismos la tenemos a través de la fotografía. O sea, si tú no tienes una fotografía de cuando eras niña, no sabrías cómo eras de niña. Sería imposible, ¿no? O sea que gracias a la fotografía sabes cómo eras de niña, más o menos, ¿no? Te puedes reconocer o no reconocer. Entonces la idea de la prima Angélica era precisamente como un hombre, en la actualidad, en el momento en que hizo la película, ahora mismo, ¿no? Cómo se imagina que era su infancia. Entonces la fórmula que se me ocurrió, que me pareció que era un invento muy interesantísimo, era que pasaba como adulto. O sea, no pasaba como niño, sino pasaba como lo que soy yo. O sea, yo puedo, entonces sí puedo entrar en ese mundo de mi infancia, puedo recordar las cosas, pero siempre estaré yo presente. No estará un niño. Y si hay un niño, es un niño que me invento yo, ¿verdad? O que a lo mejor por una fotografía, ¿verdad? Pero ese niño es un desconocido de alguna manera, ¿no? En cambio, yo sí soy capaz, ahora, o tú mismo ahora, de ir para atrás, saltar por encima del tiempo y recuperar esa infancia y estar ahí presente, ¿no? Incluso hacer casi de niño, ¿verdad? Esa es un poco la idea básica de la prima Angélica, que me parece una idea muy bonita, muy interesante, donde aparece la guerra española, ¿verdad? Y aparece una serie de cosas, ¿verdad? Está basada en una cosa real, pero si me voy a alargar un poco, perdona, pero muy poquito. Y es que mi madre un día se levantó por la mañana y me dijo, hijo mío, esta noche se me ha aparecido mi madre, mi abuela, y me ha dicho que tenemos que enterrarla en Huesca. Estaba enterrada en Madrid. Y dije, pero hombre, mamá, a estas alturas ya
No, dijo, mira, tenemos que ir al cementerio, sacar a la abuelita y llevarla a Huesca. Y fuimos al cementerio y sacamos a la abuelita y la llevamos a Huesca. Y estaba un poco también basado en eso la película, ¿no? Así empieza, ¿verdad? Y es esa idea, la idea de la correspondencia, ¿verdad? Entre una niña adulta, una niña, como esa transmutación, ¿verdad? De la infancia a ser adulto, ¿verdad? Y cómo se puede combinar ese juego, ¿verdad? Y entonces, te digo esto porque es una película que gustó mucho en el mundo entero y sobre todo porque en Luis Buñuel hicimos un pase en Cannes antes de la proyección, que estaba prohibido, pero lo hicimos, un pase privado con el IGRJ. Y recuerdo que salió como llorando y muy emocionado diciendo que era una de las películas más hermosas que he visto en mi vida. A mí el juicio de los demás me da igual, pero ese juicio sí me valió muchísimo. Y era otra vez la mujer fuerte, voluntariosa y de buen humor de siempre. Elisa Vida Mía es una de mis películas favoritas, quizá porque está muy abierta, ¿no? Y luego porque a mí me interesa, y he hecho eso, he trabajado mucho también en los musicales a veces, ¿no? Me interesa mucho el proceso de hacer una cosa, ¿no? O sea, cómo se escribe una novela, cómo se hace una obra de teatro, cómo se hace un musical, cómo se monta, ¿no? Una obra de teatro, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la base, ¿no? O sea, la base, esa especie de personaje compartido entre Geraldine y Fernando Rey, ¿verdad? Que no sabes muy bien quién está escribiendo, quién no escribe, ¿no? Si todo es una cosa imaginada, si es real, pero al mismo tiempo hay algo irreal dentro de lo que está pasando. Hasta qué punto esa muerte de Geraldine violenta es verdad o no es verdad, pero algo que sucedió, ¿verdad? Pero que ella ve como una cosa real. No sé, me interesa mucho, es una película basada un poco eso en la imaginación y en la creación, un poco, ¿no? Cómo se crea ¿cómo te diría yo? Un texto literario, ¿verdad? Que se hace, evidentemente, cinematográfico, ¿no? Y es una de mis películas favoritas en ese sentido. Y además, hasta tal punto hay cosas que, que yo sé que conozco, pero que no conozco, que no están en la película, que escribí luego una novela que se llama Elisa Vida Mía, que está publicada, que es un poco explicando cosas que no están en la película, ¿no? Pero la idea de esa novela, como otras novelas mías, era más bien hacer una película a continuación de esa película que no se pudo hacer nunca, ¿eh? Madre. 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 Le he matado. Me han engañado, le he matado. Perdóname. Mamá. Hay que llamar al médico. Perdóname. Hay que organizarlo todo. Lo que contaba que cuando yo hacía ese cine, no lo hacía con una intención solamente política, ¿no? Quiero decirte, yo nunca he hecho un cine demagógico, que se podía haber hecho, pero no se podía haber hecho, hubiera sido imposible hacerlo, ¿no? Hacerlo tenía que haberlo hecho en otro sitio, en otro país, no en España. Eso lo sabíamos todos. Sino que era también una forma de narrar, una forma de narrar que a mí me interesaba, ¿no? O sea, que las dos cosas se combinaban. O sea, la intención, evidentemente, de hacer un cine que retratara a mi manera la realidad española, de lo cual en algún momento he hecho películas casi documentales, ¿no? Como podía ser, pues eso, Los Golfos, o Deprisa, o El Séptimo Día, últimamente, no sé. De vez en cuando he hecho una película de estas que son muy realistas, en el sentido de con los pies en la tierra, ¿verdad? Y hablando de problemas muy concretos, ¿no? Y otras veces no, otras veces me ha gustado mucho más trabajar sobre la imaginación. Entonces, para mí coincidían las dos cosas, ¿no? Yo pensaba que se podía decir muchas cosas a través de la imaginación, pero no necesariamente para saltar por encima de la censura, sino porque me parecía que era un lenguaje mucho más rico y mucho más enriquecedor, que además coincidía con que se trataba temas políticos de vez en cuando. ¿Por qué no? Claro que sí, ¿no? Siempre. Pero vamos, que nunca he hecho un cine político en primer grado, como dicen en Francia, o premier degré, nunca lo he hecho, ni lo haré, porque no va con mi carácter, ¿no?